Buenos días compañeros, somos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Amazonia. En esta oportunidad estamos viendo la asignatura de responsabilidad del Estado y nos corresponde hacerles una exposición sucinta sobre la responsabilidad del Estado sobre daños ambientales. El grupo está conformado por Dana Figueroa y Angie Carolina Rojas Rivas. Buenos días compañeros, entonces vamos a empezar con una pequeña conceptualización acerca del tema. Entonces tenemos que la creciente preocupación por los temas del medio ambiente da mayor entidad acerca del desarrollo jurisprudencial y doctrinal respecto de la responsabilidad que tiene el Estado como un ente de primer administrador de los recursos naturales. Entonces es importante que empecemos a entender cuáles son los deberes que tiene el Estado respecto de estos daños ambientales y cuál es la regulación tanto jurisprudencial como doctrinal. Entonces, primero que todo debemos iniciar con determinar si los daños ambientales y los daños ecológicos son diferentes conceptos o son sinónimos entre sí. Entonces, aquí planteamos si la diferencia o la similitud entre daño ambiental y daño ecológico, para lo cual tenemos que el ambiente comprende a la ecología por ser más amplio, pues aparte de estar compuesto por la biosfera, también está integrado por los recursos naturales, que son la tierra, el agua, los minerales, la atmósfera y el espacio aéreo, que se relacionan entre sí, entre el ambiente y la ecología. Entonces, debemos tener en cuenta que la noción básica de que el medio ambiente es todo aquello que nos rodea, conserve o no vida. De esta manera, entonces, que la alteración del mismo genera una implicación que conlleva un daño a la vida de los seres humanos. Entonces, respecto de las regulaciones de este tema, tenemos que se expidió el Código Nacional de los Recursos Naturales y de Protección del Medio Ambiente, el cual se ha definido o define al medio ambiente como un patrimonio común que está al goce de toda la comunidad y por lo cual el Estado y los particulares que lo integran deben garantizar y participar en él, buscando el manejo, el uso, el aprovechamiento y la conservación de estos recursos naturales. Entonces, tenemos que la Constitución política le dio una dimensión positiva a la protección del medio ambiente, lo cual se proyecta en unos aspectos que más adelante serán nombrados y que tendremos con más amplitud. Bueno compañeros, entonces ahora vamos a hablar del marco normativo de la protección al medio ambiente en Colombia. Entonces tenemos que la Constitución política le dio una dimensión positiva a la protección del medio ambiente, lo cual se proyecta en unos aspectos, dentro de los cuales podemos distinguir tres. Primero, que la reconoce como un deber abstracto de protección en cabeza del Estado y los particulares. Segundo, que reconoce el derecho a gozar del mismo a favor de todas las personas. Y por último, que es un deber concreto que le impone al Estado de ejercer una función preocupativa, preventiva, represora y de limitación, fundamentalmente de la propiedad y de la libertad económica. Entonces tenemos que se presenta el ambiente, el derecho a gozar de un ambiente sano en una doble faceta. Primero como un derecho y segundo como un deber. Primero porque es reconocido como un derecho a todas aquellas personas de que éstas puedan ilustrarse y gozar de todos los beneficios que nos ofrece el medio ambiente. Segundo, se ofrece como una faceta de deber, es decir, de proteger en cabeza de tanto de los particulares como de las autoridades públicas. Entonces, esto está contenido en la Constitución Política de 1991 en el artículo 8º, el cual nos dice que considera como una obligación del Estado y de todas las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, a gozar primero de un ambiente sano y a participar democráticamente en todas las decisiones que puedan afectarlo como derecho a gozar de un ambiente sano. Por otro lado tenemos el artículo 79 como otro marco normativo de referencia en cuanto a estos problemas ambientales en Colombia.
el cual nos dice que es una obligación que recae en cabeza del Estado de proteger tanto la diversidad y la integridad del medio ambiente y por otro lado de conservar las áreas de especial importancia ecológica. Ahora vamos a hablar de cuáles son las sanciones en las cuales incurre por hacer o por causar un daño al medio ambiente, dentro de las cuales tenemos que está regulado por primero la ley 1333 del 2009, el cual nos establece un procedimiento sancionatorio ambiental, en el cual dispone que el Estado es el titular de la potestad sancionadora y que ésta la ejerce sin perjuicio de las competencias legales de otras autoridades a través de, primero, el Ministerio de Medio Ambiente, segundo, las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, tercero, las unidades ambientales de los grandes centros urbanos y por último, los establecimientos públicos ambientales, los cuales tienen su fundamento en el artículo 66 de la Ley 99 de 1993. Entonces, todas estas infracciones que se constituyen en materia ambiental son definidas como una acción o una omisión que constituya la violación de las normas que están contenidas en el Código de los Recursos Naturales y en el decreto 2811 del 74 y la Ley 99 del 93, que es una regulación a todas aquellas infracciones que se ocasionen en materia ambiental. Entonces tenemos que estas infracciones también conllevan a la comisión de un daño al medio ambiente con las mismas condiciones con las cuales se configuran los daños en la responsabilidad civil extracontractual y para lo cual debe darse la integración de unos elementos que son, primero, que se configure una sanción administrativa, es decir, que exista un daño. Segundo, que exista un hecho que se puede clasificar en hecho culposo o en hecho doloso. Y por último, que exista un nexo de causalidad entre el primero, que es el daño, y el segundo, que es el hecho. Entonces tenemos que la responsabilidad ante las autoridades ambientales puede configurarse sin perjuicio de la responsabilidad que puede enfrentar el infractor ante terceros. Y respecto a estas sanciones se han creado como unas medidas preventivas para buscar regular o evitar que aquellas personas incurran en una sanción ya de carácter más extenso. Dentro de las medidas preventivas tenemos primero la amonestación escrita, que es aquella anotación que se hace en la hoja de vida de la persona que haya incurrido. Segundo, tenemos el decomiso preventivo de productos, elementos, medios o implementos que han sido utilizados para poder ocasionar la infracción. Tercero, tenemos la aprehensión preventiva de especímenes, productos y subproductos de fauna y flora silvestre. Y por último tenemos la suspensión de la obra o la actividad con la cual puede o se está ocasionando el daño o el peligro al medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje, la flora y la fauna y los demás. Entonces tenemos que las sanciones señaladas en el artículo 40 de la ley que les hablaba anteriormente son impuestas por el Ministerio de Ambiente y por todas aquellas autoridades que les dije que a través de las cuales el Estado ejerce su potestad sancionadora. Entonces, respecto a estas medidas preventivas, igualmente existen unas sanciones, que son primero las multas diarias por 5.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Segundo, el cierre temporal o definitivo del establecimiento, la edificación o el servicio que está causando un perjuicio al medio ambiente. Tercero, la revocatoria o caducidad de la licencia ambiental, la autorización que se le ha otorgado para ejercer estas acciones. Y la demolición de obra o a costa del infractor. Por último, existen otros dos tipos de sanciones, que es la restitución de especímenes de fauna y de flora silvestre, el trabajo comunitario según las condiciones establecidas por la autoridad ambiental. Sin embargo, tenemos que la norma es enfática en señalar que la imposición de las sanciones no exime como tal al infractor de ejecutar obras o acciones ordenadas por las autoridades ambientales que son competentes para ejercer esta función.
de manera tal que le corresponde restaurar el daño que ha sido ocasionado al medio ambiente, a los recursos naturales, al paisaje, y sanciones que igualmente son independientes de las acciones civiles, penales y disciplinarias a las que haya lugar. Entonces, el poder sancionador del Estado también está consagrado, como se lo dije anteriormente, en la Ley 99 de 1993, que consagra igualmente una figura a la cual se le denomina las tasas restrictivas y compensatorias, que si bien no son sanciones en sentido estricto, sino que son un llamado de atención por la utilización de manera directa o indirecta de la atmósfera, del agua y del suelo para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servicios de cualquier origen humano, vapores o sustancias nocivas que han sido resultado de actividades mineras o de licencias ambientales por las cuales han sido otorgadas. Entonces, la finalidad de estas tasas fue consagrada por la Corte Constitucional en la Ley 99 de 1993, específicamente en el artículo 42. Bueno, compañeros, ahora vamos a hablar de las acciones. Entonces, tenemos que tanto el Estado como los particulares pueden llegar a ser infractores o convertirse en sujetos que causen un daño al medio ambiente. Para ello, entonces, la ley ha consagrado algunas acciones que permitan que cualquier ciudadano pueda concominar a un particular o a una autoridad pública para que ésta proteja de manera directa cualquier tipo de amenaza o que pueda reparar un daño causado por la vulneración de un derecho colectivo a gozar de un ambiente sano, y de otros que se encuentren íntegramente relacionados con este derecho. Entonces, tenemos que dentro de estas acciones están primero las acciones populares y segundo las acciones de grupo. Entonces, tenemos que las acciones populares y las de grupo pueden, no sé, es que me perdí, todo eso lo estoy inventando. Vuelve a eliminar ese video. Bueno, compañeros, ahora le vamos a hablar acerca de las acciones. Entonces, tenemos que tanto el Estado como los particulares pueden llegar a convertirse en infractores que ocasionan un perjuicio al medio ambiente. Entonces, para esto la ley ha consagrado algunas acciones que nos permiten que cualquier ciudadano pueda concominar a un particular o a una autoridad pública para que ésta busque proteger de cualquier tipo de amenaza o perjuicio en el cual se cause un daño para la vulneración primero del derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y otros que están relacionados directamente como el de salubridad, la existencia del equilibrio ecológico. Por otro lado, tenemos el manejo y aprovechamiento racional de las aguas, de la flora y la fauna, para de esta manera buscar garantizar un desarrollo sostenible, su conservación, restauración, sustitución, la conservación de especies como animales y la conservación de especies vegetales, la protección de áreas de especies de importancia ecológica. Por otro lado, tenemos los ecosistemas que se encuentran situados en zonas fronterizas. Entonces, respecto a esto, tenemos que es a través de las acciones populares y las acciones de grupo como las comunidades pueden invocar a ciertas autoridades para buscar la protección de derechos que se generan en la acción u omisión de una entidad pública o de un particular, para lo cual o de esta manera que resulte vulnerado. Entonces, de esta manera, estas acciones tienen un carácter preventivo o un carácter resarcitorio, y también se han implementado otro tipo de mecanismos como tenemos la acción de tutela y la acción de cumplimiento. Entonces, cuando se vulneren derechos fundamentales, se da aplicación a la acción de tutela, y la acción de cumplimiento, que tiene como fin invocar el cumplimiento de una legislación ambiental y de los actos administrativos que buscan garantizar la protección del medio ambiente. Y respecto de las acciones populares, entonces tenemos que a lo largo de la jurisprudencia y la doctrina se ha determinado que la protección de los derechos e intereses
colectivos se puede hacer a través de las acciones populares cuando estos resulten amenazados o vulnerados o exista algún tipo de peligro que los ponga en riesgo por la acción o la omisión de autoridades públicas o de particulares que actúen en desarrollo de funciones administrativas o a través de la otorgación de licencias ambientales. Es así como se puede generar una afectación a daños ambientales y son las acciones con las cuales podemos contar nosotros los ciudadanos. Bien, ahora tenemos los daños antijurídicos. Entonces tenemos que se da por afectaciones ambientales y la aplicación de estos daños antijurídicos puede tener dos aplicaciones. Primero, los daños a un interés colectivo como el ambiente y segundo, los daños particulares y concretos que nacen como una consecuencia de una lesión ambiental. Entonces, respecto de la categoría número A, tenemos que se trata de un perjuicio que recae como tal sobre el ambiente. Entonces esto tiene un valor o un interés o un derecho público, colectivo, supraindividual, cuyo titular es la humanidad o la colectividad en general y que no un particular y no recae sobre un particular o un sujeto determinado. Entonces esto es que el quebrantamiento o la afectación no solo a una persona sino en general a todas las personas y exclusivamente el medio ambiente natural en sí mismo es considerado como una de las cosas comunes con las cuales contamos toda la comunidad en general, que en ocasiones se ha designado también o se le ha denominado como bienes ambientales. Entonces dentro de estos tenemos el agua, el aire, estos son daños de interés colectivo por el hecho de que afectan a toda la comunidad, pues son derechos inmateriales cuyo o la titularidad está a cargo de una colectividad. Y respecto de la categoría número B, que son los daños particulares y concretos que nacen como una consecuencia de una lesión ambiental, se trata de un perjuicio consecuencial, conexo, reflejo, indirecto o consecutivo cuyo derecho no es de corte subjetivo colectivo, sino subjetivo individual, es decir que se hace una diferenciación total entre la categoría número A y la categoría número B, distinguiendo que la categoría número A es aquellos daños que se causan a un grupo en general, mientras que la categoría número B es aquellos daños que se Buenos días compañeros, ahora les voy a hablar un poco sobre la contaminación. Respecto de la contaminación tenemos que está previamente definido por la ley y por la doctrina que han logrado desarrollar el concepto como tal de contaminación como aquella alteración del medio ambiente, ya sea por sustancias o formas de energía puestas en el ambiente, que quien las produce se pueden producir de dos formas. Primero por la actividad humana y segundo por actividades propias de la naturaleza, que hacen generar en cantidades basuras, ya sea bajo la facultad de ser muy concentradas o bajo niveles capaces de intervenir en el bienestar de la humanidad. En la diapositiva encontramos cuáles son las consecuencias que determinan la contaminación. En primer lugar, atentar contra la flora, contra la fauna, lograr la degradación de la calidad o de los puntos en cuanto a los niveles del medio ambiente. Entonces, ¿qué hace la contaminación? Degradar ese punto que podemos catalogar que se encuentra en el medio ambiente. Y por último, y que es la consecuencia más grave, es que puede generar la afectación de los recursos naturales de la nación. Bueno, ahora le voy a hablar de los factores que determinan como tal el daño ambiental. Entonces tenemos que están contemplados en el artículo 8 del Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente, que hace referencia o se encuentra establecido en el decreto 2811 de 1974.
Esto lo que hace es exponer una serie de factores que pueden determinar la contaminación dentro del medio ambiente. Entonces, en primer lugar, encontramos la contaminación tanto de aire como de las aguas, del suelo, de la tierra y de los demás recursos renovables que son producidos por actividades propias de la naturaleza. Y allí es donde encontramos el concepto de contaminación que se los mencioné anteriormente. En segundo lugar está la degradación, la erosión y el revenimiento de los suelos y de las tierras. En tercer lugar, encontramos las alteraciones nocivas de la topografía. En cuarto lugar están las alteraciones del flujo natural de las aguas. En el quinto lugar encontramos la sedimentación de los cursos y depósitos de las aguas, que esto es lo que genera posiblemente la mayor contaminación en cuanto a los recursos hídricos. Posteriormente encontramos los cambios nocivos en el lecho de las aguas, la extinción o disminución cuantitativa o cualitativa de especies animales o vegetales dentro de la tierra. Continuando con los factores, encontramos la introducción y propagación de enfermedades y plagas. Esto, ¿por qué se genera? Esto es debido a la contaminación, al botar basuras en zonas verdes, lo que ha generado que se pueda dar este tipo de propagación de enfermedades dentro del medio ambiente. Luego encontramos la introducción, la utilización, el transporte de las especies, tanto animales como vegetales, que son dañinas o que producen sustancias peligrosas para la humanidad. Recuerden que el daño que se hace al medio ambiente es un daño que directamente está afectando a la humanidad. Posteriormente encontramos la alteración perjudicial o antiestética de los paisajes naturales. ¿Debido a qué? Pues en Colombia encontramos la agricultura, la ganadería, la propagación de cultivos ilícitos. Encontramos de igual forma la disminución o extinción de fuentes naturales de energía primaria, la acumulación o disposición inadecuada de residuos, basuras, desechos y desperdicios en zonas verdes que genera mayor contaminación. El ruido nocivo también se puede entender como un daño para el medio ambiente. El uso inadecuado de sustancias peligrosas que puede generar diferentes tipos de contaminación dentro del medio ambiente. Esto hace referencia a los químicos que son utilizados dentro de las industrias, dentro de las empresas industriales que existen dentro de nuestro territorio nacional. De igual forma encontramos la eutrofización, es decir, el crecimiento excesivo y anormal de la flora en lagos y lagunas. Entonces, un ejemplo de esto, bueno, ahí nos habla de los lagos y las lagunas, que hace referencia pues a los peces. Pero de igual forma, hay un ejemplo que es la propagación de las palomas en Bogotá. Esto también puede generar un desequilibrio dentro del medio ambiente y se deben tomar medidas por parte del Estado para evitar que no se generen este tipo de propagaciones. De igual forma, con la fauna que se encuentra en vía de extinción por actividades propias del ser humano. Y por último, encontramos la concentración de población humana, ya sea urbana o rural, en condiciones habitacionales que atenta con el bienestar y la salud. Hace referencia a esas personas que se encuentran como campesinos, que no miden la conciencia como tal del medio ambiente, entonces talan árboles, utilizan las montañas para implantar la ganadería y esto genera mayor contaminación dentro del medio ambiente. Bueno, ahora les voy a platicar sobre el daño ambiental. Entonces tenemos que este concepto
ha sido reestructurado un poco por la doctrina con ayuda de la legislación, lo que permite determinar que el daño ambiental es toda aquella lesión que impide el disfrute del medio ambiente a la humanidad, pero no solamente a la humanidad, sino también a los animales. ¿En qué puede consistir este? En un deterioro o en una alteración nociva de las funciones del ambiente con interés colectivo y el patrimonio. Entonces tenemos que el patrimonio, que el medio ambiente hace parte del patrimonio nacional del Estado. Por eso el daño ambiental que estemos generando al medio ambiente sería un daño directamente al Estado. ¿Por qué? Porque pertenece al Estado. Está constituido por flora, fauna y los recursos naturales, ya sean renovables o no renovables, que configuran como tal el Estado Nacional. ¿Listo? Bueno, ahora les voy a hablar un poco sobre la Ley 99 de 1993. ¿Qué establece esta ley? Esta ley establece una serie de principios que consisten en 14 principios. ¿Para qué? Para regular como tal todo lo establecido por todo lo establecido para la política ambiental en Colombia. Entonces, en primer lugar, establece que el proceso de desarrollo sostenible para el medio ambiente debe estar regido por la Ley 99 de 1993, pero que además debe estar regido por unos principios que están contenidos en la Declaración de Río de Janeiro y además que fue firmada en junio de 1992 y que nos habla un poco sobre la actualidad en cuanto a los aspectos del medio ambiente y cuál debe ser su desarrollo. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto establece sobre la biodiversidad del país, que hace referencia a qué? A que esto hace parte de un patrimonio nacional que busca el interés de la humanidad, que por obligación del Estado o está ligado el Estado a brindar una protección especial y prioritaria a los recursos naturales. Cuando hablamos de las políticas ambientales hay que hacer referencia a que la protección del medio ambiente es sinónimo de protección a la humanidad. Entonces, las políticas de la población deben rodearse o deben estar fluidas conforme a la política ambiental que se implemente dentro del Estado. En cuarto lugar, tenemos las zonas de páramos, subpáramos, los nacimientos de agua que estén o que habiten dentro del territorio nacional. Entonces, con estos recursos naturales se debe brindar una protección prioritaria para impedir que se genere una mayor contaminación. En cuanto a la formulación de las políticas ambientales, se tendrá en cuenta el resultado de las investigaciones que se realizan. Entonces, un ejemplo de esto es el petróleo, ¿cierto? Se está vulnerando como tal un derecho porque plenamente no hay como tal una investigación científica que establezca que el petróleo no es contaminante directo para la naturaleza. Entonces, el sexto punto dentro de esta ley 99 de 1993 establece que se debe tener en cuenta como tal y dársele prioridad a la protección del medio ambiente, siempre y cuando no hayan investigaciones científicas que demuestren lo contrario. ¿Por qué? Porque no se puede llegar a imponer una política que pueda estar afectando el medio ambiente directamente. ¿Por qué? Porque se estaría afectando la humanidad. Dentro del presupuesto nacional que se hace anual está en la obligación del Estado de fomentar la corporación de los costos ambientales dentro de ese presupuesto. ¿Para qué? Para el uso de instrumentos económicos
para la prevención, la protección, la preservación de los recursos naturales. El 10º punto habla sobre la prevención de los desastres naturales, que es materia colectiva y se deben tomar medidas para evitar y mitigar los efectos que estas puedan generar. Bueno, directamente el Estado aquí no incurre en ningún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque no puede adivinar cuáles son los desastres naturales que se pueden producir, pero sí puede estar indagando a través de investigaciones de cuáles son las posibles mitigaciones que pueden generar. Por ejemplo, en el caso de Armero, que el Estado era consciente de cuál era el desastre que se podía generar, pero como tal no previó ese tipo de desastres naturales. En el punto 11 encontramos que en el punto 12, porque el punto 11 no es muy importante y son muchos, encontramos el manejo ambiental dentro del país, que debe ser conforme a la Constitución Nacional que nos rige y debe ser descentralizado y democrático, es decir, que los ciudadanos deben ejercer la participación y se les debe facilitar el ejercicio de los votos para la toma de decisiones, como las consultas populares. Encontramos como punto 14 las instituciones ambientales del Estado, que se estructuran dentro del Estado, deben tener como tal un criterio de protección bajo el manejo integral de los recursos naturales. Y hace referencia por último relación por último a una serie de aspectos que involucran como tal la contaminación del medio ambiente. Entonces, en ellos tenemos las cuencas hidrográficas, los bosques, las especies, las aguas marítimas, la atmósfera y los yacimientos. Entonces, estos 6 aspectos que rigen como tal el medio ambiente deben generar y que generan como tal la posibilidad del oxígeno y de la protección de la humanidad, requieren una protección especial y está en obligación del Estado, como primero el artículo 79 de la Constitución Política, que establece el derecho que tienen las personas o los ciudadanos para gozar de un ambiente sano, que se les debe facilitar como tal la participación en las decisiones que se tomen por parte del gobierno. Pero de igual forma les impone un deber de buscar la protección del medio ambiente a través de la conservación de las áreas, en cuanto existan especies ecológicas, y se debe fomentar la educación para lograr que estos fines se produzcan y se desarrollen dentro del territorio nacional. Entonces también hay responsabilidad para los ciudadanos, pero está a cargo del Estado que se cumpla esa responsabilidad y de sancionarlos en el caso de que no la cumplan. El artículo 80 de nuestra Constitución establece que el Estado tiene la obligación de planificar el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales. ¿Para qué? Para generar el desarrollo sostenible del Estado como tal, a través de unas medidas como lo son la conservación, la restitución o la sustitución de recursos naturales para la protección de ese desarrollo. De igual forma debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental que pueden darse a conocer a través de estudios tecnológicos, aunque el Estado completamente no es responsable de lo que pueda suceder por parte de la naturaleza, sí está en la obligación de generar estudios con base a la tecnología para prevenir si pueden haber catástrofes a causa de la naturaleza.
tiene la responsabilidad de exigir de los ciudadanos el cuidado del medio ambiente y sancionarlos en el caso de que no lo hagan, y también de conservarlo por parte de sus leyes, de no otorgar licencias que afecten medio ambiente que rodea nuestro territorio nacional. Esta fue toda nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.